testimonio de un ciudadano que diga no acompaño esto, ¿no? O sea, no hubo un solo testimonio en ese sentido. Pero bueno, sobre estos temas y también sobre qué está pasando en la Cámara de Diputados, sobre todo con un nuevo proyecto escandaloso promovido por el oficialismo de La Libertad Avanza, vamos a hablar con la diputada nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Lorena Pocoy, que está en línea. ¿Cómo estás, Lorena? Acá Nico Márcico, Gustavo Cirelli, te saludamos. Hola Nico, Gustavo, buenos días, ¿cómo están? Bien, buen día para vos, Lore. Bueno, te pregunto, arrancamos fuerte por lo que pasó ayer, cronológicamente con esta noticia, o que en la previa lo adelantábamos, sabíamos que iba a terminar pasando, y es el dictamen sobre esta ley de baja de la edad de diputabilidad, que el oficialismo la quería llevar a los 13 años, finalmente se terminó dando dictamen a este proyecto que lo que dice es que puede ser a partir de los 14 años. Recordamos, dar dictamen es cuando una ley queda lista para después ser debatida en el recinto, ¿no? Sí, así es, Nico. Lo que pasó ayer es parte de la catástrofe de este tiempo que está generando este gobierno. Fue un día realmente muy triste, de un gran retroceso, que de votarse en el recinto pasará a ser mucho más grave aún, ¿no? El gobierno ha conseguido las 77 firmas para un dictamen de mayoría, que baja la edad de punibilidad a los 14 años. Recordar que actualmente la edad está fijada en 16, y que, bueno, originalmente el proyecto que envió el Ejecutivo era de 13 años y que el dictamen quedó en 14, es decir, que se está pensando que adolescentes que debieran ser protegidos por políticas del Estado, mientras el Estado se aleja, se corre, se disminuye y abandona el territorio de las vidas de todos esos niños, niñas, adolescentes, lo que genera es un marco legal absolutamente punitivista que plantea el encierro, es decir, lo que yo llamo la doctrina de la crueldad. Lorena, ¿qué país te suena que está viendo esta gente? Porque sabes que yo recién hacía, mira, para atravesar 3 temas que para mí son temas claves del día, hacía este relato. Están dejando morir a los viejos en los centros, a nuestros adultos mayores, jubilados, jubiladas, en los centros del PAMI, que están sin inspección y que mismo propios dirigentes de La Libertad Avanza lo están denunciando. Sin asistencia, sin medicamentos, estados de desnutrición, etcétera, etcétera. Quieren que los pibes, adolescentes, en vez de armar proyectos para reinsertarlos, vayan en cana. Y después lo otro que están haciendo es que empiezan a advertir que vas a poder venir con 100 lucas verdes, que no se sabe de qué negocio, ni de qué rubro, ni de qué manera las conseguiste, y las vas a poder usar en un país que va a ser una fiesta. Eso a mí me suena a un estado, no sé, decía de subdesarrollo, me quedo cortísimo, ¿no? Un estado narco, no sé cuál es el país que están viendo. Sí, yo creo que no hay que tener miedo de decirlo, Nico. Creo que están proponiendo, por un lado, la ley de la selva, ¿sí? En estos días que hablamos de nadie se salva solo, es, bueno, salvate como puedas, y el Estado se ausenta de la vida de todos los ciudadanos, y sobre todo de los sectores más vulnerables, y por otro lado, claramente, vamos hacia un Estado vinculado al narco, digo, un narcoestado en todos los sentidos, porque por supuesto que sobre la tierra arrasada, que deja un Estado que se retrotrae, y en esta gran ley de la selva donde los y las ciudadanas tenemos que resolver por nosotros mismos cómo sobrevivir, pasan un montón de cosas. Creo que estamos en un punto de gravedad extremo al que el gobierno nos ha llevado y nos sigue impulsando, que es un nuevo paradigma, y que las consecuencias no solo están siendo muy graves en el presente, sino que van a calar muy fuerte hacia el futuro. Vuelvo a repetir, lo de ayer es no solo grave en sí mismo, sino que marca también un punto de inflexión de un paradigma donde se equipara a un pibe de 14 años a un adulto, y entonces en un momento de la actualidad donde ese pibe de 14 años tiene conflicto para acceder al sistema educativo, para tener una asistencia de salud, para que sus padres tengan laburo, para que su barrio esté urbanizado, para millones de situaciones, y se pasa la motosierra por todas las políticas de protección, contención, promoción que tengan que ver con abrazar a las infancias y a las juventudes,
en ese momento es donde el gobierno decide que la respuesta a las causas estructurales que ellos mismos generan en los pibes, las que no modifican, las resuelven invirtiendo dinero en más prisión, en más bala, en más represión, en más punitivismo y en esta cuestión de criminalizar la pobreza. Entonces, realmente es muy grave que el eslabón más débil, que son nuestras infancias y nuestros pibes, que debemos abrazar, contener, y saber que nadie elige nacer en la pobreza, que nadie elige no tener para comer, que nadie elige nacer en hogares con dificultades para acceder a una vacante en la escuela pública o para poder sostener la escolaridad o para ir a un hospital. Bueno, en ese contexto nosotros a esos pibes, en vez de estar ayudándolos, el gobierno lo que nos propone es cárcel, bala, castigo, lo que yo llamo la doctrina de la crueldad, que es lo que está sucediendo. Lorena, los argumentos... Sí. Perdóname, Gustavo Cirelli te saluda. Sí, Gustavo. Si se aprueba, digamos, si llega a aprobar, si se convierte en ley este dictamen de baja de la edad de imputabilidad, ¿qué va a suceder, digo, con esos menores, digo, si son detenidos a los 14, 15 años? Bueno, se están proponiendo penas de hasta 20 años, es decir, que muchos de esos menores cumplirán más condena que los años de vida que llevan. Están planteando cárceles especiales o unidades de encierro, digamos, diferenciadas, algunos bloques para darle el aval y la firma al oficialismo dijeron, bueno, pedimos que haya espacios, nada, zaraza, porque en definitiva ni siquiera hoy el Estado puede garantizarle a ningún detenido las condiciones que se establecen en el Código Penal y en diferentes leyes o en la Constitución. Y los niños que hoy están en situación de encierro en la Argentina la están pasando muy mal con el actual sistema. Imagínate meter a esos pibes en supuestamente pabellones diferenciados de las unidades penitenciarias. Digo, es una locura, pero lo que sí quiero marcar es que se está violando el principio de la no regresividad. Por lo tanto, va a ser una norma que será judicializada y que es inconstitucional. En el derecho internacional de los derechos humanos rige el principio de la no regresividad y de progresividad en los derechos. Por lo tanto, acá estamos volviendo, yo para recordar muy brevemente, el Código Penal de 1921 establecía la edad de punibilidad a los 14 años. El gobierno peronista del 54 la puso en 16, en el marco de toda una ley de protección de las infancias. La dictadura es la que vuelve a los 14 años con un decreto de Rafael Videla. Cuando recuperamos la democracia, logramos volver a la edad de 16 años. Y hoy el gobierno está firmando el dictamen para llevar esto al recinto, para volver a la edad que Rafael Videla puso en la dictadura. Es decir, regresar a la edad establecida, puesta por Videla, lo cual, nada, lejos de ser una medida dirigida a la protección de nuestros pibes y pibas, lo que viola es este principio de no regresividad y pasa a ser inconstitucional. Lorena, es muy interesante la marcación de en qué fecha, en qué tiempo histórico va cambiando la sube y baja la edad de imputabilidad, como si eso fuese a resolver el problema, ¿no? Pero por lo que marcabas, con Videla, digamos, previo al peronismo. Bueno, es así, en gobiernos que se plantean la ampliación de derechos y donde el gobierno y el Estado, donde el Estado asume su responsabilidad social antes de cargar la responsabilidad sobre los pibes, es donde la edad sube. Y en los gobiernos que te sueltan la mano, neoliberales, dictatoriales, del sálvese quien pueda, es donde se baja la edad. Y aparte, digo, es un porcentaje muy muy bajo, muy mínimo en la incidencia de los menores en el delito, digamos, ¿no? Es un porcentaje muy mínimo, por eso... Estamos discutiendo como sociedad, en vez de resolver la vida a los pibes, la punibilidad sobre un porcentaje muy... que tampoco uno lo avala, digo, pero es muy mínimo. Por eso, digamos, yo ayer en mi discurso lo que planteé con firmeza la denuncia, el nivel de hipocresía y de cinismo que se está aplicando, de cuestiones electoralistas, está muy enfocado en la capital federal y algo de Gran Buenos Aires, no se condice con estadísticas ni índices de ningún tipo, y es pedirle a la gente que pida más mano dura y generar toda una cuestión de circo, pero tiene que ver con la lógica de Milei, de Patricia Bullrich, y con invitar a la población a que acompañen la política de mano dura con un paradigma represión que, lejos de resolver las causas que generan las injusticias y las miserias, lo que hace es profundizarlas
y luego generar mayores penas Sí. y condenas. Y aparte también para generar un enemigo interno nuevo y que el enemigo interno no sea en todo caso el que te está vendiendo los recursos naturales, ¿no? Entregando a la política del Fondo Monetario Internacional y demás. Lorena, sigamos conversando. Ahora iba a decirle nomás Sí. que sin duda un nene de 14 años no es el que va a blanquear $100.000 de no. delito, ¿no? En el nuevo blanqueo. No van a ser esos pibes. Lorena, te Gracias, mandamos un Lorena. abrazo grande. Déjame un título, una reflexión con lo último. ¿Qué pasó ayer que Adorni no fue al acto de Karina y Patricia Bullrich? Me llamó la atención. Un candidato porteño que no vaya al acto que habían armado para la afiliación de la ministra de la ministra Gas Pimienta. La verdad, Nico, que me es muy difícil opinar sobre la lógica de estas fuerzas llamadas del cielo, porque no tiene lógica, porque no tienen doctrina, porque no tienen principios. No solo me siento debatiendo con una fuerza doctrinaria de derecha, sino estamos frente a otra cosa. Entonces la lógica de amores, desamores, encuentros y desencuentros de ellos, para mí no es analizable, porque son parámetros que me exceden absolutamente. Sí, a todos. Así que, a todos. Sí. Hay mucho componente de locura, de egos humanos, y estamos hablando de una banda de personas que no ingresaron a la política por vocación, ni de doctrinas de izquierda ni de derecha, sino que están de paso por la política. Un día de estos habitarán en otros países, en sus paraísos construidos, y seguiremos pensando en una Argentina con inclusión social y cómo resolvemos todos los problemas, aquellos de centro, de izquierda, de derecha, que al menos estamos convencidos de las ideas que representamos, y volveremos a dar un debate de ideas, que en estos días está siendo muy complejo. Tal cual. Y cuidaremos las instituciones y la democracia. Bueno, hay un país, Liberlandia, creo, algo así se llama. Lorena, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos y decirles por favor que cuidemos a nuestros pibes, que la cárcel no es por una política pública, que el Estado no tiene que renunciar, tiene que hacerse cargo de lo que destruye cada día, y decir simplemente que no hay ni habrá justicia mientras se naturalice el castigo como única respuesta a la exclusión. Abracemos a nuestros pibes, construyamos respuestas colectivas y no renunciemos a una política de Estado que tiene que hacerse cargo de esta situación. Abrazo grande, Lorena. Abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Lorena Pocoy, diputada nacional de Unión por la Patria. Quédense que ya venimos con el pase con Roberto Caballero y Gustavo Cieli también, que se queda. No sé si me quedo por el qué? tema que van a hablar, es muy delicado. Quedate.